Cordial saludo, mi nombre es Chelena Amalia Costa Rodríguez. En esta oportunidad daré una presentación sobre el IPC, el índice de precios al consumidor, para analizar todo el tema de qué es, cuáles son las herramientas para su medición, su metodología, y para ello entonces voy a comenzar la presentación. Entonces, ¿qué es el IPC? El IPC es el índice de precios al consumidor, mide la evolución del costo promedio de la canasta de bienes y servicios expresado en relación con un periodo base, es decir, un periodo anterior para el IPC, y el mismo mes del año anterior si quisiéramos medir entonces la inflación. De allá que se diga que la inflación se define desde el IPC como una variación porcentual entre dos periodos. ¿Cuáles son los bienes y servicios que se están incluyendo en la canasta del IPC? Entonces estamos hablando de, en primera medida están los alimentos y bebidas, segunda bebidas alcohólicas, el tercero prendas de vestir y calzado, el cuarto son alojamiento y servicios públicos en general, el quinto muebles, artículos del hogar, el sexto salud, el séptimo transporte, el octavo información, el noveno recreación y educación, el décimo educación, el onceavo restaurantes y hoteles y el doceavo son servicios diversos. En esta presentación que se le está haciendo, ustedes pueden observar que son las divisiones en las cuales va a estar analizado el IPC. A partir de estas divisiones se va a ver entonces un grupo, una clase y una subclase, para llegar entonces en esa subclase el elemento específico que va a ser contabilizado para el IPC. En estos momentos estamos incluyendo 442 elementos aproximadamente de cada uno de los divisiones que está aquí, y estos se han obtenido a partir de la encuesta de hogares que se hace más o menos cada 10 años, que es cuando se entra a revisar cómo se está calculando el IPC. Entonces se hizo en el 1998, 2008 y en el 2018, o sea el año pasado, se hizo una actualización de este IPC. Entonces, ¿cuál es la estructura del IPC? Tiene entonces una estructura basada en dos elementos, que es un nivel fijo que aplica un índice asociado a una ponderación de gasto fijo, y él se actualiza a partir de la encuesta de ingresos y gastos, de la cual les hacía mención, en la cual entonces tenemos las 4 categorías, que es la división, grupo, clase y subclase, que van a ir digámoslo, disminuyendo para ir a la especificidad del artículo que pretendemos medir a través de ese IPC. Y tenemos también un nivel flexible que se modifica por los cambios en los patrones de consumo. Se actualiza con mayor rapidez que el nivel fijo, porque de per sí no depende específicamente de esta encuesta, sino que depende ya de la medición que se haga en tiendas, en supermercados y en las ciudades en general. Entonces esta medición ya va más al elemento específico que ya estamos identificado previamente en ese nivel fijo. Entonces de esa manera se da la estructura del IPC. Las ponderaciones de bienes y servicios. Entonces, para la ponderación de bienes y servicios se hace para obtener un patrón de consumo nacional o promedio generalizado. Entonces esto se hace porque cuando se hace la encuesta, pues las familias van a determinar unos elementos que son los que van a ser parte de esta canasta del IPC, más sin embargo estos elementos no son precisos ni iguales en todas las casas. Entonces, para poder determinar cuál va a ser la valoración que se le va a dar respecto de cada uno de los elementos, entonces se tiene que es un patrón de consumo nacional o promedio generalizado, que en los niveles de ingreso, como está determinado de acuerdo a las familias que se encuestan, entonces tenemos un 50% se le da al nivel bajo, un 45% al nivel medio y un 50% al nivel alto. Respecto de la canasta, específicamente de los elementos que se van a incluir o la ponderación que se le va a tener, que podemos identificar en este gráfico que brinda el Heraldo en una noticia cuando hizo el análisis, se dan una canasta sobre bienes de características comunes de común utilización, si ofrecen garantía suficiente, la participación en el gasto. Y esta participación en el gasto es importante porque allí es cuando me va a determinar cuál va a ser la ponderación que yo le voy a dar o la valoración que yo le voy a dar para analizarlo en el IPC. En ese sentido, entonces, la participación del gasto será un 5% de la subclase, que es el último nivel de desagregación que explicábamos, y que sea más del 0,01% del gasto. Esa es la fórmula para yo incluir ese elemento dentro de las divisiones que yo voy entonces a entrar a analizar y que son el elemento que yo voy a poder entrar a determinar frente a ese IPC. ¿Cómo se calcula el IPC en Colombia? Entonces, para el cálculo del IPC en Colombia, se tiene entonces que se hace a través de, se va a hacer a través de las variaciones de índices que se tienen tipo least squares y que se utilizan razones geométricas de nivel básico y promedios aritméticos ponderados de niveles agregados.
Entonces, en ese mismo orden de ideas, se calcula a partir de la encuesta nacional, como les decía, de la clasificación que se hace a través de una nomenclatura de estándar internacional que nos va a permitir, a partir del 2018, utilizar este IPC en otros elementos. Se hace a través de la medición de 38 ciudades, 32 ciudades capitales y 6 agregadas, y un análisis per cápita que es para poder determinar los niveles alto, medio, bajo y así poder determinar la ponderación. Entonces tenemos que respecto al cálculo preciso, entonces se hace a través de un relativo simple por fuente que representa el valor relativo simple del comportamiento de precios de una especificación en una fuente. Entonces tenemos aquí la fórmula, que es entonces un relativo simple por fuente es igual al precio del periodo actual dividido el precio del periodo anterior. Está este. Tengo entonces el promedio geométrico del relativo simples por fuentes, o sea, utilizando la información que tenemos aquí, y entonces tengo que corresponde a la primera agregación calculada determinada por el promedio geométrico de los relativos simples por la fuente para determinar cada artículo o variedad. Entonces tengo el promedio geométrico, los relativos simples y el número de fuentes que están dados por esta regla. Y tengo también entonces el promedio aritmético ponderado de los promedios geométricos por variedad o artículo. Ponderaciones asignadas a cada nivel del gasto, cada artículo o variedad determina el comportamiento de la variación de los precios. Entonces el promedio aritmético ponderado, promedio geométrico por artículo, y n, que va a ser el peso de cada artículo incluido en el gasto básico de acuerdo a lo que está determinado para ese promedio. En la representación gráfica de los últimos 20 años, si se analiza la tendencia, entonces se tomaron los últimos promedios de variación de los años 1998 al 2018, y al final de esta tendencia, de este cuadro, aquí no se ve bien, vamos a movernos un poquitico para que podamos ver mejor, se tiene que la variación de este IPC, como lo estamos viendo acá, iniciamos con un IPC, un porcentaje de índice de precios al consumidor bastante alto, es decir, que la inflación también era muy alto, ha ido disminuyendo la inflación a un solo dígito y tenemos unos picos que han correspondido a momentos económicos con dificultades como en el 2008 cuando hay una dificultad en las bolsas del mundo entero, entonces la recesión económica implicó que tuviéramos un aumento en el IPC y tenemos además de eso, más o menos por aquí en el año 2015, otro pico correspondiente a ese aumento de precios. En estos momentos la tendencia, pues como se puede identificar, más o menos desde el 2015 hacia el 2018, el índice de precios al consumidor ha comenzado a disminuir. De esta manera, pues doy por terminada la explicación del IPC, espero que haya sido muy clara y agradeciéndole la atención.